Muy buena noche, licenciada. Mi nombre es Westin Saúl Lemos Pau. Soy estudiante de Campus Álamos y voy a leer la primera pregunta y dice: explique la diferencia entre los conceptos primacía legislativa y primacía de ley. La primacía legislativa tiene su fundamento legal en el artículo 179 constituyente y prácticamente consiste cuando el Ejecutivo veta una ley y es devuelta al Legislativo, al Congreso, y esta es puesta al conocimiento del Pleno en la próxima reunión y tiene un plazo de 30 días. 30 días para dar a conocer este decreto y ellos ven si la aprueban o la rechazan, ¿verdad? Esta es la primacía legislativa. La primacía de ley tiene su fundamento en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, y prácticamente es cuando una ley está en vigencia y ante la ley no se puede alegar ignorancia. Y la segunda pregunta dice: explique la clasificación de las normas jurídicas según su jerarquía, mencionando los entes que emiten cada tipo de norma y un ejemplo de norma para cada nivel jerárquico. En primer lugar, encontramos el nivel fundamental, que es se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, y en este nivel también entran los tratados internacionales que tenemos. También después siguen las normas ordinarias, que las normas ordinarias son emitidas por el legislativo o por los diputados, el Congreso, y prácticamente un ejemplo pues es el Código Civil, Código Penal. Son leyes que son emitidas por los diputados o por el legislativo, ¿verdad? Después siguen las normas reglamentarias, que estas normas son emitidas por los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Y después vienen las normas individualizadas. En las normas individualizadas entran los contratos. En las normas reglamentarias entran acuerdos y decretos gubernamentales o de ministerios, ¿verdad? Entonces sería, en primer lugar, el nivel fundamental, los tratados internacionales y la Constitución Política de la República de Guatemala. Después serían las normas ordinarias, que son emitidas por el legislativo, y después las normas reglamentarias, que son emitidas por los tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y luego vienen las individualizadas, que son los contratos. La número 3 dice: explique los ámbitos de validez de las normas jurídicas. El ámbito de validez, prácticamente, yo recuerdo una clase que prácticamente es desde dónde inicia una ley y hasta dónde termina la ley. Es ese proceso de dónde inicia y dónde termina la ley. Entonces, los ámbitos de validez de una norma primero es el ámbito espacial, ¿verdad? O el territorio, ¿verdad? De la ley, para qué territorio va a ser aplicable esa ley. Está también el lugar de la vigencia, ¿verdad? Está el ámbito de tiempo, ¿verdad? A quién va dirigida. Ese es el proceso, ¿verdad? El ámbito espacial, el ámbito de tiempo, y prácticamente que yo recuerde es eso.
La número 4 dice, explique las diferentes acepciones del concepto derecho. Yo supongo que son conceptos de derecho y pues yo podría decir que el derecho son reglas o son normas judiciales, ¿verdad? Y pues el derecho también pues tiene tres aspectos. Derecho como el derecho que tienen las personas, el derecho como leyes, ¿verdad? Y el derecho como de manifestar, derecho personal que tengo yo, por ejemplo, de estudio, de educación, de trabajo, y el derecho como leyes, como normas, como decretos. La número 5 dice, al consultar una norma, ¿cómo identifica el ámbito temporal de la validez de esa? La identificación del ámbito temporal de validez de una norma la encontramos en el Diario Oficial de Centroamérica, porque el ámbito temporal es cuando inicia una ley y que ya ha sido aprobada por el legislativo. Entonces es en el Diario Oficial de Centroamérica cuando ahí lo podemos verificar. Algunas leyes entran en vigencia inmediatamente a la hora de ser publicadas en el Diario Oficial de Centroamérica, o por lo regular, como usted nos enseñó, que es 8 días después de la publicación del Diario Oficial de Centroamérica. Yo entiendo que esa pregunta, ¿verdad? Explique las diferentes, al consultar una norma, cómo identificar el ámbito temporal de validez de esta, ¿verdad? La número 6 dice, un cliente se presenta ante usted y le cuenta su caso. ¿Cómo puede distinguir usted si se trata de un caso relacionado con derecho público o bien con derecho privado? El derecho, en primer lugar, pues tenemos que tener esa noción de que derecho público es una administración o es cuando es una administración entre un individuo y con una entidad pública, o sea, que es entre el Estado y un particular. Y el derecho privado es la relación entre particulares. Quiere decir que, por ejemplo, mi cliente, tengo que identificar si es digamos, un contrato o un trámite con RENAP, con la SAT, que son entidades públicas, entonces es derecho público. Si es un contrato entre dos particulares y no hay necesidad de una entidad pública, entonces es derecho privado, ¿verdad? Entonces así identificamos las normas, el derecho público y el derecho privado de un cliente. Y la número 7 dice, explique el principio de irretroactividad de la ley. El principio de irretroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley, yo recuerdo en una clase, es cuando la retroactividad es cuando una ley está en vigencia
Y la irretroactividad es cuando una ley entra en vigencia, cuando entra en vigencia después de, digamos, un delito, por ejemplo, a partir de un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo cometo un delito o cometí un delito en el 2020 y no había una ley por ese delito, y esa ley entra en vigencia en el 2021, no me pueden juzgar con la ley del 2021 por un acto, por una falta, por un delito que yo haya cometido en el 2020. A eso se le llama irretroactividad de la norma jurídica. Quiere decir que la irretroactividad de la norma jurídica es cuando entra en vigencia una ley posterior a una falta, a un delito de un individuo. Entonces, eso fue lo que comprendí en una clase, ¿verdad? Y pues creo que este ha sido mi parcial y pues muchas bendiciones, licenciada, y pase una feliz noche.